Estamos en la Universidad Nacional de Colombia y estamos aquí con el profesor Miguel Ángel para preguntarle qué significa la palabra analogía. Profe, buenas, para usted, ¿qué significa la palabra analogía desde sus estudios que ha hecho? Bueno, la filosofía se ha ocupado mucho como de estudiar qué instrumentos utilizamos los seres humanos para comunicarnos con los demás, para expresar sentimientos, para expresar ideas, para expresar una visión del mundo o para narrar una experiencia. Profe. Y la filosofía ha detectado que los seres humanos, uno de los instrumentos que los seres humanos utilizamos es la analogía. Entonces, ¿en qué consiste la analogía? Pues de eso también hay una historia. El primero que estudió y que se tuvo conciencia de que nuestro pensamiento utiliza analogías fue Aristóteles, en un libro que se llama La Retórica. Y en la retórica él dice que a veces cuando no somos capaces de expresar con conceptos una experiencia o un pensamiento o una fantasía, digamos, que tenemos, utilizamos analogías que son comparaciones. Entonces la analogía es una comparación entre una cosa que es conocida por todos los seres humanos para hablar de otra que no es tan conocida o tan comprensible. O sea, lo que hace la analogía es establecer como un puente entre lo más común y lo que es como, digamos, más extraño, lo que es más incomprensible. ¿Cierto? Por ejemplo, cuando se dice que Dios es un guerrero, o sea, nosotros no conocemos a Dios, pero sí conocemos a un guerrero. Entonces la analogía es que se utiliza una comparación de la que los seres humanos tenemos conocimiento para tratar de comprender cómo es otro ser. Profe, ¿y cómo podemos aplicar esa palabra en la vida cotidiana? Bueno, en la vida cotidiana, no les dije, pero muchos otros filósofos se ocuparon de estudiar la analogía. Otro gran filósofo fue Kant, sobre eso hay estudios, tratados. O sea, eso es muy importante, no porque lo hayan dicho los filósofos, sino porque nuestra mente humana utiliza esos instrumentos para decirle al otro cómo piensa algo que es difícil de expresar con conceptos. Y en la vida cotidiana todos los días utilizamos analogías, ¿cierto? Cuando uno, por ejemplo, está enamorado, hay cosas del amor que uno no sabe cómo decirlas, entonces utiliza analogías, ¿cierto? Por ejemplo, compara a la mujer amada o en el proceso de enamoramiento la mujer se refiere, digamos, al hombre que ama o que desea con expresiones que no son propiedades de él, pero que no encuentra una u otra manera de manifestarlas, entonces utiliza expresiones, ¿cierto? Por ejemplo, a veces las propiedades de la luna uno se las atribuye, por ejemplo, a la mujer o al hombre que ama. Eso son, digamos, como las analogías, o cuando uno pues le expresa a una mujer que camina, o que se sonríe, o que le produce a uno determinados sentimientos, como a veces las palabras lógicas, por decirlo así, conceptuales, son a veces tan complejas, pues también como para manifestar un sentimiento, uno utiliza las analogías y en todo, en el mundo de la política, en el mundo de los negocios, ¿cierto? Por ejemplo, hoy se dice que estamos viviendo en una sociedad que es líquida, o sea, uno ve que todas las cosas en la vida real son sólidas, pero por ejemplo a uno le hablan de líquido, uno compara lo líquido con muchas cosas de la vida diaria y uno, por ejemplo, eso es una metáfora. En la música, ustedes que escuchan pues los ritmos que todos compartimos además, pues en el reggaetón, en la música popular, en el rock, todo está contenido con metáforas y con analogías, porque las analogías lo que hacen es como embellecer una comparación, ¿cierto? Uno, por ejemplo, a veces puede volverse rutinario diciéndole al otro que es muy hermoso, entonces pues algún día le dice hoy te veo de tal manera, pues utiliza una comparación. Por ejemplo, en la Biblia hay muchas analogías para comparar, por ejemplo, a los profetas con animales pues de la naturaleza. Cuando, no sé, o se dice que
la ferocidad del guerrero es similar a la de un león, eso es una analogía. O cuando un niño se equivoca y uno lo compara con un animal, eso es hasta en cosas vulgares, ¿cierto? Que es en la música popular y en la vida diaria se ve. Pues cuando uno le dice a otro, eso es una rata, o sea, eso es una analogía. O sea, se utiliza una cosa para resumir como un pensamiento. Eso, pero lo importante es que eso no solo es de los filósofos, o sea, todos los seres humanos utilizamos analogías para tener una comunicación de sentimientos complejos o de pensamientos complejos. Y desde su punto de vista, ¿qué significa la palabra analogía? Para mí la analogía es como una capacidad de nuestra imaginación para embellecer nuestra comunicación con los demás, ¿cierto? Uno en vez de decirle vos sos un no sé qué a otro, si fuera una expresión agresiva, pues uno utiliza una analogía. O a veces, como decía ahorita, en las relaciones afectivas de todos los días, en la que hay entre el papá y el hijo, entre los esposos, entre los amantes, entre los amigos. Eso, porque a veces uno cree que lo que dijeron los filósofos fue que se pusieron como a botar corriente pues sobre lo que ellos creían que era para los filósofos, ¿no? Lo que ellos dicen son cosas que son absolutamente humanas, cotidianas, pero tuvieron la virtud y la inteligencia, yo pues por eso vivo tan enamorado de la filosofía, de explicar todas esas características tan comunes de la condición humana y darles explicaciones. Por ejemplo, la palabra analogía, si ustedes la buscan en un diccionario filosófico, es una palabra muy complicada, pero uno ve que en la realidad eso no es complicado. O sea, por ejemplo, nadie le enseña a uno a utilizar analogías. Uno las aprende porque uno tiene sentimientos, emociones, pensamientos, y como vive en un mundo que es de lenguaje, uno utiliza pues metáforas. Ojalá ustedes analizaran, por ejemplo, no sé si les gusta pues en el reggaetón, la cantidad de analogías que se utilizan, por ejemplo, para seducir a un adolescente. Aunque a veces se hace de una manera más directa, pues, pero se da pues como mucho. Por ejemplo, hay una canción muy vieja que dice las perlas de tu boca, pues para hablar de la belleza, de la dentadura de una mujer. O sea, los dientes no son perlas, pero ese tipo se pilló que era una cosa preciosa. O sea, ¿y eso qué lo produce? El estado del enamoramiento, ¿no? Cuando uno está enamorado, uno ve distinto a alguien a como lo ve cuando no está enamorado, y eso es lo que le hace que uno utilice ese lenguaje tan bello que es la analogía. Entonces tiene mucha utilidad y ojalá uno pues fuera consciente de las analogías que utiliza a diario y uno haría como un diccionario filosófico de las expresiones cotidianas, porque eso, por ejemplo, Aristóteles, eso fue lo que hizo. Se puso a mirar cómo hablaban las personas de su tiempo y le dio nombre a eso, dijo que eso eran analogías, o sea, comparaciones entre lo conocido y lo desconocido. ¿Para qué? Para expresar una idea. Bueno, profe, muchas gracias. A ustedes.